Devocional 4 de abril, Juan 10, 34, 39. ¿Tú eres hijo? La acusación que ellos lanzaron era que Jesús, siendo un hombre, se hacía Dios. Aquí la palabra nos muestra que Jesús no se asustó y corrió. Él los detuvo con el poder de su palabra. Les respondió como un rabí educado, le hablaría a otros rabí educados. Jesús refuta la acusación de blasfemia utilizando un argumento de las Escrituras, de un tipo del cual estaban bastante familiarizados. Los jueces del Salmo 82 fueron llamados dioses porque en su oficio determinaban el destino de otros hombres. Dios llamó a los jueces terrenales dioses. Ellos tenían derecho a ser designados así, pues representaban de manera imperfecta la voluntad divina, en la medida en la que fueron llamados a administrar la palabra de Dios. Jesús razonó: si Dios le dio ese título de dioses a esos jueces injustos debido a su oficio, ¿por qué consideran blasfemia que yo me llame a mí mismo el Hijo de Dios a la luz de mi testimonio y de mis obras? Si en algún sentido ellos podían ser llamados dioses, ¿cuánto más apropiadamente Él? Jesús no tomó la expresión dioses sois en Salmo 82 y la aplicó a toda la humanidad ni a todos los creyentes. El uso de dioses en Salmo 82 era una metáfora. Jesús habló de una metáfora para exponer tanto la ignorancia como la inconsistencia de los acusadores. El objetivo más profundo de este argumento es mostrarles que la idea del hombre y Dios, siendo uno, no era ajena a su espíritu del Antiguo Testamento, sino que establecen ahí tipos y sombras de Él, el verdadero Dios hombre. Salmo 82 menciona: yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Jesús responde a sus vanos argumentos con la misma escritura. No dice la escritura que todos aquellos que son hijos son dioses. Esto no nos hace iguales a Dios, sino que nos convierte en hijos, herederos de sus promesas. La escritura no puede ser quebrantada. Esta es una regla general para toda la escritura. Pero Jesús le aplicó aquí a un pasaje bastante oscuro, donde el punto esencial yacía en una palabra que Dios utilizó para referirse a los jueces humanos. Es una demostración notable de que las palabras específicas de la Escritura son inspiradas, no solo temas e ideas generales. Significa que la Escritura no puede ser vaciada de su forma, demostrando que es errónea. La Escritura no puede ser anulada ni invalidada, no puede ser dejada de lado cuando su enseñanza no es conveniente. Lo que está escrito permanece escrito. Noten que él dice esto no en conexión con alguna declaración que pueda ser considerada como una de las declaraciones claves del Antiguo Testamento, sino como algo a lo que podríamos llamar, sin falta de respeto, un pasaje común y corriente. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Esta rompe con lo que sea que le pongan. La Escritura no puede ser quebrantada. De allí que para todo creyente la Escritura debe ser su guía en su caminar espiritual. Su respuesta claramente les dejó sin argumentos y seguramente les confundió aún más. La Escritura llama dioses en el Antiguo Testamento a todos aquellos a quienes vino la palabra, o sea, Jesús. Esta era una manera maravillosa de Jesús de hablar de sí mismo. Él es aquel a quien el Padre santificó y aquel a quien el Padre envió al mundo. Los jueces, al igual que los legisladores y profetas de la antigua dispensación, eran aquellos a quienes vino la palabra de Dios, mientras que el mismo Jesús fue enviado por Dios, la misma palabra de Dios hecha carne. Para que conozcáis y creáis. El primero de estos es el acto de presentación, para que conozcáis. El último estado permanente del conocimiento del que se habla, y creáis. Juan hace un énfasis claro en las palabras de Jesús, quien se define como Hijo de Dios, vive en unidad con el Padre y es uno con Él. Su testimonio es claro. Jesús les reconviene a que miren sus obras, las cuales también eran confirmadas por las Escrituras, pero ellos se limitaban a sus autoridades religiosas. Por tanto, la palabra sigue enfatizando que solo hay un camino hacia Dios, el que pasa a través del Hijo de Dios. Solo hay un lugar donde se puede encontrar y comprender al Padre, a saber, en la historia de su Hijo. Jesús apela a los interlocutores increyentes, exhortándoles a aceptar la revelación de Dios en sus obras. Si lo hacen, podrán entender la verdad que Jesús y el Padre son uno. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Buscas al Padre de la palabra?
Una vez más los enemigos de Jesús fueron incapaces de llevar a cabo su violento plan contra Jesús. No pudieron arrestarlo porque aún no se había cumplido el tiempo para que esto ocurriera. Él salió de ese círculo cerrado. El poder que emanaba de él evitó que pusieran sus manos sobre él. Fue el mismo poder que permitió emanar de él en la noche de su arresto. Qué hermoso, porque la palabra nos sigue enseñando cómo nosotros debemos tener argumentos en la palabra, cómo la palabra nunca es vacía. Hoy nuevamente nos sigue exhortando la palabra para que nos evaluemos cómo estamos como hijos. ¿Realmente somos hijos? ¿Realmente nos estamos comportando como esos hijos que Dios quiere? Por eso, evaluémonos para que esta Semana Santa no sea una semana más, no sea un tiempo más, no sea un descanso más, sino realmente sea un tiempo conforme a la palabra. Padre bueno, hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Papito Dios, porque muchos no recurren a la palabra, muchos son hijos de palabra, pero no de vivencia. Padre bueno, gracias porque una y otra vez nos enseñas dónde debemos buscar las bases, dónde debemos estructurarnos, dónde realmente debemos aprender para caminar en este mundo. Papito Dios, gracias porque Jesús nos enseña que no hay que asustarnos, no hay que correr con los planteamientos y los énfasis que hacen en el mundo. Tantas cosas se han dicho y se siguen diciendo, pero tu palabra no puede ser quebrantada. Papito Dios, por eso hoy te pido, Señor, que exhortes, Señor, que reargullas el corazón, Señor, para volver a tu palabra. Papito Dios, qué hermoso volver a esos principios de la iglesia primitiva, de reunirse a aprender de tu palabra. Padre bueno, gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en este mundo, Señor. Porque una, otra y otra vez has tenido paciencia, Señor, con tu creación. Tu creación quiere destruirla. Tu creación quiere apartarse de ti, pero tú sigues reconveniendo para que sigan en ti, vuelvan a ti. Papito Dios, pero también te pido, Señor, perdón por aquellos que dan la espalda muchas veces durante el transcurso del día, de la semana, Señor. Papito Dios, muchos se han vuelto religiosos, Señor, van a los templos los domingos, Señor, pero entre semana su vida no tiene relación contigo. Padre bueno, por eso, Padre misericordioso, hoy vemos, Señor, tantas cosas en el caminar, pero sabemos, Señor, que nosotros vamos de tu mano, vamos de la mano de tu Hijo y vamos con la guía y protección del Espíritu Santo. Papito Dios, hoy, Padre bueno, también, Padre misericordioso, quiero poner, Señor, a todos aquellos que han estado delicados de salud, Señor Padre Santo, que han tenido que ser intervenidos, que han tenido que ir a la UCI, Señor. Papito Dios, por aquellos que hoy necesitan, Señor, no solo tu palabra, Señor, sino también tu presencia, Señor Padre amado. Padre bueno, por esas familias, Señor, que están pasando esos momentos angustiosos, Señor, donde ven que la vida es tan corta, que es tan frágil, pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios de la vida. Hoy pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, pero también que confortes, Señor, a todos y cada uno, Señor Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.
Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo, muchas bendiciones y gracias por estar ahí, por permitirnos seguir sirviendo y por permitirnos llegar con una palabra de aliento, una voz más en muchas de las voces que hoy hablan del Señor. Gracias a todos aquellos que nos envían sus devocionales. Los recibimos muy amablemente y seguimos encaminados en la palabra del Señor. También hemos orado por aquellos que predican la palabra del Señor, porque no es tarea fácil en este mundo, pero también vemos en la palabra del Señor que para Jesús tampoco fue fácil. Pero es ahí donde tenemos que seguir firmes en el trabajo y en la misión con respecto al Señor.